Hola, buen día. Los saludamos con gusto y les comentamos que este video es para asesoría de historia de primaria de sexto grado. El día de hoy vamos a hablar del tema del bloque 4, del primer tema del bloque 4, denominado Ubicación temporal y espacial de la Edad Media en Europa y las culturas que se desarrollan en Oriente. Les comentamos que los temas anteriores de historia de sexto grado los tenemos en la plataforma de Google Classroom. Si desean tener acceso a estos documentos, a estas asesorías, les recomendamos abrir la página de Facebook Brigada Pilares Cabo Finisterre y ahí consultar los links de acceso a Google Classroom. Pues empezamos. Sobre la Edad Media tenemos que señalar varias cosas. Primero, que pues nos dice el libro de la SEP que la Edad Media es aquel periodo que se establece entre la antigüedad y la Edad Moderna. Sin embargo, esto pues no nos dice mucho. Tenemos que situar cuál fue la Edad Antigua y cuál sería la modernidad. Vamos a comentar lo siguiente. La Edad Media, también conocida como el medievo, es el periodo histórico comprendido entre el siglo V y el XV, aunque hay que señalar que hay disparidades o diversas opiniones entre los historiadores sobre cuándo comienza la Edad Media. Algunos sitúan la Edad Media con la llegada de Cristóbal Colón al continente americano y la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, el Imperio Romano de Occidente, la antigua Roma, cayó en el año del 476 y en 1492 fue cuando Cristóbal Colón llegó a América. Entonces, dentro de ese periodo encontraríamos la Edad Media, aunque algunos catalogan que la Edad Media pues fue hasta el año de 1453 cuando cayó el Imperio Bizantino y cuando Johannes Gutenberg en Alemania inventó la imprenta. La Edad Media generalmente podemos hablar que duró 10 siglos. Algunos historiadores dividen la Edad Media entre la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. La Alta Edad Media comprende el periodo ubicado entre el siglo V y el X, es decir, 5 siglos o 500 años, caracterizados por la lucha y supremacía de los imperios bizantino, islámico y carolingio. La Baja Edad Media supuso repercusiones y proyecciones para el futuro de las instituciones como la Iglesia y demás. Debemos comentar en términos generales que la Edad Media también es conocida como la época del oscurantismo. Este término es criticado por algunos, muy respaldado por otros, pero ¿por qué se le conoce como la era del oscurantismo? Por lo siguiente. Cuando el Imperio Romano optó por tener a la religión católica como religión base, como la religión que practicaba el Imperio Romano, a partir de ese momento, el cristianismo permeó y se asentó con gran poder en la mayor parte de Europa. Si el Imperio Romano era el más poderoso y había aceptado el catolicismo como fe, como creencia, como práctica religiosa y política también, obviamente el cristianismo se afianzó en toda Europa. A partir de ello, cualquier otra creencia que no fuera la cristiana sería perseguida y catalogada como pagana. Tenemos que recordar también que ya se tenía el precedente de lo que eran las cruzadas y de esta guerra entre judíos, musulmanes y católicos por Tierra Santa, por la ciudad de Jerusalén, ubicada hoy en el Estado de Israel y que en la actualidad sigue siendo una circunstancia histórica muy polémica. Entonces, durante la Edad Media, el cristianismo
gobierna, por decirlo de alguna forma, marca la pauta de las creencias religiosas en Europa, pero también dentro del mundo de la política. El Papa va a tener un enorme peso político e influencia sobre algunos reyes como los británicos y sobre todo los franceses. En algún momento el Papa llega a vivir incluso en Francia. De esta forma, las coronas de las monarquías europeas están sumamente ligadas a el mando católico representado en el Papa. En aquel entonces tenemos que pensar en papas y en una iglesia católica, no como la de ahora, mucho más accesible, abierta, en cuestiones de prácticas y de creencias. En aquel entonces, por ejemplo, era obligatorio el diezmo. Se le decía a la gente que si no pagaban una determinada cantidad de monedas de oro, los familiares muertos no iban al cielo. Se tenía que pagar en monedas de oro los pecados, etcétera, etcétera. Derivado del gran poder de la Iglesia Católica en Europa y de la persecución a las creencias distintas del cristianismo consideradas paganas, es que se habla de la época del oscurantismo, porque, por ejemplo, descubrimientos científicos o postulaciones de descubrimientos, como las que harían en algún momento de la historia Galileo o Copérnico, serían perseguidas y estas personas y muchas otras más llegarían a ser castigadas e incluso asesinadas por haber sido denunciadas por herejía, es decir, por practicar costumbres que atentaban contra las creencias cristianas. La idea de que el mundo era redondo, o al menos elíptico, que la Tierra gira alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra, ideas sobre el sistema solar, sobre la evolución humana, sobre el origen de las especies, serían muy perseguidas por parte de la Iglesia Católica. Por eso es que se conoció como la Edad Media o la época del oscurantismo. Sin embargo, no podemos decir que fue una época totalmente oscura, sin avances científicos ni académicos. Aunque estos fueron perseguidos, la producción científica continuó en toda Europa, obviamente de una forma a escondidas, en prácticas que no fueran muy vistas, pero sí hubo cierta evolución, tanto por ejemplo en el uso de herramientas como el uso de los metales en toda Europa. Ahora bien, hablando de otros detalles, en el marco económico, la Edad Media se caracterizó por sustituir el modelo de producción esclavista al de producción feudal. Y ahorita les voy a comentar qué significa eso. En la sociedad desaparecieron las ciudadanías romanas y se definieron estamentos medievales. En la política se rompieron las estructuras centralizadas basadas en la jerarquía romana y se dispersó el poder entre los pueblos bárbaros. En la ideología y en la cultura, como ya comentamos, se sustituyeron las ideas paganas distintas, sobre todo a las ideas cristianas, y comenzó una cruzada católica en contra de las creencias islámicas. Después de la Edad Media vendrían una serie de eventos que marcarían el llamado Renacimiento, que será un acontecimiento histórico que analizaremos más adelante. Será seguramente el próximo tema. Pero hablemos de las edades de la Edad Media, pero antes vamos a explicar qué fue uno de los principales elementos de la Edad Media, que fue pasar de la producción esclavista a de la producción feudal. En el Imperio Romano se sustentaba el trabajo básicamente en el sistema esclavista. Un esclavo era una persona que no era libre, no tenía derechos individuales ni garantías individuales,
sino que pertenecía totalmente a alguna persona noble dentro del Imperio Romano. De hecho, en la antigua Roma hubo 3 rebeliones de esclavos que lucharon por su libertad, siendo la más grande y popular la revuelta de el esclavo Espartaco en el año 73 a.C., aunque terminó fracasando. Este sistema esclavista, donde la gente era vendida al mejor postor, donde no tenían derechos laborales ni humanos, pues prácticamente terminaría hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, de la antigua Roma. Cuando el catolicismo ganó terreno en Europa y las monarquías del sistema político europeo tuvieron una enorme influencia católica, se cambió o evolucionó parte del sistema de producción en el sistema feudalista. ¿Qué es el sistema feudalista? Pues en el sistema feudalista ya no se puede hablar propiamente de que las personas tenían un dueño. En el feudalismo se crearon instituciones en donde hombres libres, aparentemente llamados vasallos, recibían la concesión de un bien por parte del feudo y trabajaban para señores feudales que eran hombres libres. Incluso se llegaban a hacer ceremonias llamadas homenaje, donde se firmaban contratos en donde había obligaciones recíprocas, tanto del señor feudal como de los vasallos. En los feudos había unidades socioeconómicas de producción en donde se establecían relaciones de distintas naturalezas entre los señores feudales y los siervos. Sin embargo, sobre todo a partir de la historia marxista, se puede pensar que en el sistema feudalista, pues no hubo una gran evolución derivada del sistema esclavista. En apariencia, los hombres tenían más derechos, incluso se firmaba un contrato ante el señor feudal, pero en realidad el feudalismo fue una amplificación del sistema esclavista. Hubo un cierto avance en los derechos de las personas, pero la pobreza, la marginación, el vivir atado al feudo, con muy poco dinero, con una nula posibilidad de ascenso social, de progreso, fue una de las características del sistema feudal, que se basaba, hay que decirlo, en grandes monopolios de los señoríos feudales. Los señoríos feudales pues fueron generalmente burgueses acaudalados que se aprovecharon del ascenso del mercantilismo, del ascenso del poder económico en el comercio europeo, y que ante la debilidad de ciertas coronas europeas fueron ganando terreno. Y ya no solo hablábamos del rey como la máxima figura de autoridad en cada uno de los reinos europeos, sino que la alta burguesía, los grandes comerciantes, habían tomado un papel fundamental durante la Edad Media. Obviamente también muy ligado al desarrollo de lo que marcaba la Iglesia Católica. Por ello, el libro de historia de la SEP nos dice que las principales actividades económicas de la Edad Media fueron la agricultura y la producción artesanal, aunque el comercio tuvo menos impacto que en la era del Imperio Romano de Occidente. La nobleza militar predominó en la sociedad europea y como recompensa a los triunfos militares recibió tierras cultivables, que éstas fueron evolucionando en los grandes feudos que ya comentamos. En cuanto a la cultura, muchos de los conocimientos alcanzados por los griegos y romanos
fueron recuperados por los árabes principalmente, mientras que la tecnología y las ciencias avanzaron principalmente en las culturas china, árabe, hindú y bizantina. Pero, reiteramos, en Europa hubo una persecución grande en contra de personas que practicaban artes como la alquimia, como la medicina tradicional, y ni qué decir de los desarrollos e instrumentos científicos. La Iglesia vería con muy malos ojos ir en contra de los designios de Dios, y por eso atentaban en contra de personajes que promovieran la evolución científica que ya comentamos anteriormente. Finalmente, el libro de historia de la SEP nos presenta una línea del tiempo que comienza en el año 330 con la edificación de Constantinopla, una ciudad que pocos años antes del descubrimiento de América va a perderla el Imperio Romano de Oriente y va a caer en manos del Imperio Otomano, turco-otomano. A partir de ahí, españoles, portugueses, no podían navegar por las aguas de la antigua Constantinopla, ahora Estambul, y tendrían que buscar nuevas rutas marítimas para llegar a Asia. De ahí es que se desprende la ruta marítima que tomó Cristóbal Colón y que terminó con el descubrimiento de América. Dentro de los elementos importantes que ustedes encontrarán en la línea del tiempo del libro de la SEP de Historia, que aparece en la página 82, sexto grado, pueden encontrar el nacimiento de Mahoma en el año 571, ataques vikingos en Europa en el año 793, las cruzadas que aparecen del año 1095 al 1271 y finalmente la llegada de Cristóbal Colón al continente americano en 1492 y el ascenso, más bien la vida de la dinastía Ming en China entre el año 1368 y el 1644. Entonces, lo que hace el libro de historia de la SEP es darnos un breve repaso por lo que es la historia de la Edad Media, que la sintetizaremos de la siguiente manera. Es la época en Europa, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, en donde se crea el feudalismo. Grandes terratenientes, quizá llamados burgueses por algunos historiadores, son dueños de grandes extensiones de tierra llamadas feudos, donde se desarrolla principalmente la agricultura y la ganadería. Los siervos ya no son esclavos como era años anteriores, siglos anteriores, pero tampoco gozan de grandes garantías ni derechos laborales. Viven en el feudo, su sueldo, su ganancia es muy baja, dependen prácticamente de la generosidad o de la malicia de los señores feudales y no tienen posibilidad de ascenso social ni de mucha libertad fuera de los llamados feudos. Es en esta época donde la mediana y gran burguesía europea se comienza a consolidar y las monarquías europeas, en su mayoría, se respaldan en la Iglesia Católica. El Papa y el catolicismo toman gran presencia en toda Europa, al grado de incidir permanentemente en las decisiones de las monarquías y sobre todo un aspecto principal, fundamental, para que ustedes definan lo que es la Edad Media, es que se persiguen los descubrimientos científicos, se persigue la evolución académica, todos aquellos designios que la Iglesia crea que van en contra del mandato divino, de la idea de Dios, van a ser perseguidos y personajes como Copérnico, Galileo Galilei y muchos otros más que habían desarrollado inventos alejados de los designios católicos,
serán perseguidos e incluso asesinados por promover creencias y prácticas paganas. La Edad Media va a terminar con el surgimiento del Renacimiento, que es justo la época en donde hay un resurgimiento de la sociedad. Si pasamos de la era del oscurantismo, de la falta de luz, el Renacimiento va a ilustrarnos, va a encender la luz sobre Europa, se va a crear la imprenta, se van a modernizar los sistemas de producción, empieza a haber un poco de más libertades para las personas de la baja sociedad, pero ese será un tema que analizaremos en próximas semanas. Por el momento nos despedimos, esperamos que este análisis les sirva para el tema de la Edad Media en Europa, de historia de sexto grado de la SEP. Gracias por haber visto el video y esperen más videos de su brigada del programa Pilares Cabo Finis TV. Saludos.